13 lucha en la frontera, por todos los dioses. Mi viejo William, nunca dejarás de ser un dormilón. Brusco Buenaforja, el primo de Banach, quien se estaba labrando una formidable reputación como el comandante de los enanos enclavados en las montañas al oeste de Mithril. No te digo que, no, contestó Vilbeta firme, sin apenas levantar la cabeza, que al punto, volvió a descansar sobre el muro de piedra del pequeño torreón que señalaba la entrada oriental al baluarte de los enanos. Bajo su posición, el imponente Surbrin fluía reluciente a la luz de la tarde. Después de que a Mithril llegaran las primeras noticias de que los monstruos se habían levantado en armas, los defensores habían construido un campamento al norte de esa posición, en el terreno elevado de unas primeras estribaciones montañosas. Sin embargo, tras la desesperada retirada de Sayos y la apertura de un segundo frente en el oeste, el campamento había sido evacuado casi en su totalidad. Tan solo un puñado de montaraces seguían en él. Los enanos no podían permitirse desperdigar a sus efectivos en un momento en que los orcos llegaban en oleadas por las montañas situadas al norte del Valle del Guardián. Además, los rumores llegados de Nesme habían forzado al clan Batleamer a reforzar las defensas de los túneles en previsión de un ataque subterráneo. Al este, el único movimiento perceptible era el de las aguas del Surbrin. Las largas horas de aburrida guardia resultaban doblemente onerosas para los curtidos enanos del retén de vigilancia, quienes no ignoraban que sus hermanos estaban sumidos en una lucha encarnizada al este de su posición. Así, mientras Banach, Puent y los suyos, y también los enanos de Mirabar se batían con heroísmo contra las hordas enemigas, Brusco, Vil y los demás montaraces emplazados al este tenían que tomárselo con calma y confiar en que el futuro les depararía la ocasión de matar a otros orcos. Hace días que no veo a Filbedo, observó Brusco. Vil entreabrió un ojo. Por lo que se repuso, salió al Valle del Guardián y se dirigió al oeste. Justamente intervino Kingred Barbaluenga, que se encontraba en lo alto del pequeño torreón situado sobre sus cabezas, sentado junto a la trampilla abierta, con la espalda apoyada en el parapeto de la estructura. Me temo que los reemplazos de 15 en 15 se han terminado para siempre. Dentro de las murallas solo quedamos 25, así que me temo que algunos tendrán que repetir turno. Va. Rezongó Brusco, ojalá me hubieran dejado dirigirme al oeste. Ojalá nos hubieran dejado a todos, respondió Kingred. Luego soltó una risita y matizó con excepción de Vil, quizá. Vil tan solo quiere que lo dejen dormir en paz. Pues sí, combinó este. Me ofrezco voluntario para repetir guardia. ¿Qué demonios? Si hay que hacer 3 guardias seguidas, las hago también. Aquí se está la mar de bien, sea de día o de noche. Pero roncas como un animal, sairió Kingred. Pues sí, respondió Vil. Es que ha encontrado un rincón de lo más cómodo, comentó Brusco, entre las risas de Kingred. Pues sí, dijo Vil. Ya que te propones seguir durmiendo, ocupa tú mi posición, que así podré echar una partida de dados con los compañeros. Pues vale, accedió Vil. Tras soltar un sonoro bostezo, se las arregló para desperezarse un poco, levantarse y subir al torreón, medio adormilado todavía. El ruido de la partida de dados emprendida por Kingred, Brusco y un par de camaradas más no molestaba en absoluto al siempre fatigado Vil, que no tardó en estar roncando a pleno pulmón. Oculto en un resquicio situado a media altura del torreón, allí donde la construcción se unía a la piedra natural de la montaña, Tosunargo acababa de escuchar la conversación de los desprevenidos enanos. El Drow maldijo en aquel momento, y no por primera vez, el hecho de que Doña y Agnon no estuvieran a su lado. Él era un simple guerrero, pero ellos dos eran los verdaderos estrategas del grupo. O eso insistían en repetirle cada 2 por 3. Aunque Caerlic le había proporcionado unos encantamientos que podrían serle útiles en su misión de montaras para Obould, Tosun no tenía ganas de revelar su posición en un momento en que se encontraba a solas y rodeado de belicosos enanos. Obould no está muy lejos, se dijo. Los orcos y sus aliados probablemente no tardarían en superar las endebles defensas que los enanos habían erigido al norte. El elfo oscuro respiró con fuerza y se dispuso a bajar por el muro. A esas alturas, el sol se había ocultado ya tras las montañas, de forma que las sombras empezaban a cernirse sobre la estribación oriental. Con todo, la visibilidad seguía siendo excesiva para el gusto de Tosun.
pero pronto llegaría la noche. La hora del Drow. Brusco se sopló las manos, y se frotó con vigor los dedos nudosos, y las palmas encallecidas. De nuevo volvió a soplárselas, y musitó una rápida plegaria a Dumatoin, la deidad de los secretos ocultos bajo la montaña. «Vas a tirar los dados de una maldita vez». La áspera imprecación de su compañero tenía mucho que ver con el hecho de que, a esas alturas, Brusco contaba con un montón considerable de monedas de plata, sus ganancias desde que habían empezado a jugar a la caída de la tarde, varias horas atrás. «Quiero que el viejo Dum siga iluminándome como hasta ahora», apuntó Brusco. «Tíralos de una vez, maldita sea», reclamaron sus compañeros. «Va», se burló Brusco, y tiró los dados a tierra. Una corneta resonó en ese momento, nítida e insistente. Los jugadores se quedaron petrificados. «¿Del sur?», preguntó uno de ellos. La corneta volvió a resonar, confirmando que el aviso efectivamente provenía del sur. «¿Has visto algo, Bill?», inquirió Kingred, alzando la mirada. Sus compañeros se pusieron en movimiento, y corrieron a las demás posiciones elevadas con intención de detectar las posibles hogueras de aviso provenientes de los puntos de observación emplazados al sur. «Bill», llamó Kingred otra vez, «despertarás de una maldita vez». «Bill». Ninguna respuesta le llegó desde arriba. Entonces, Kingred advirtió que tampoco se oían ronquidos, y reparó en que hacía rato que habían dejado de oírse. «Bill», insistió en tono más pausado, y también más inquieto. «¿Sucede algo?», preguntó Brusco, que se acercaba corriendo. Kingred seguía mirando a lo alto del torreón. «Bill», inquirió el propio Brusco. Al cabo de un momento, Brusco corrió a la escalera de mano, por la que empezó a subir atropelladamente. «Hay Trolls en el sur», alertó un grito lejano. «Hay Trolls en el sur». Brusco se detuvo en mitad de su ascensión. «¿Troyas? ¿De dónde demonios salían los Troyas?». Una nueva corneta resonó, al norte, esa vez. «Todos a sus puestos», gritó Brusco a Kingred. «Hay que defender las posiciones». Kingred salió corriendo. Brusco reemprendió el ascenso por la escalera. De pronto advirtió que uno de los pies de Bill pendía inerte por la abierta trampilla. «Bill», llamó otra vez. El pie seguía inerte. Presa de unas náuseas repentinas, Brusco siguió subiendo poco a poco, pero con mayor cuidado. Poco antes de llegar a la trampilla, levantó la mano y tiró ligeramente del pie de su compañero. «Bill». Ninguna respuesta, ningún movimiento, ningún ronquido. De pronto, Brusco se quedó ciego. Por puro instinto, el enano se soltó, y se dejó caer al suelo de piedra, sobre el que rodó varios metros. Espada en mano, Brusco se puso en pie de un salto, y advirtió que ya no estaba ciego, que había sido víctima del simple conjuro de un círculo de oscuridad, pero que entonces había recuperado la vista. «Venid aquí», exhortó a sus camaradas. «Nos están atacando con magia». «¿Y se han cargado a Bill?». Con Kingred al frente, un grupo de enanos llegó corriendo a su lado. «Preparad una camilla con mantas», ordenó Brusco. Dicho eso, el enano corrió de nuevo a la escalera, por la que empezó a trepar a toda prisa. Mientras, sus compañeros se hicieron con un par de mantas, que doblaron y sostuvieron, extendidas bajo la trampilla. De lo alto llegaron ruidos, un gruñido y los gritos que Brusco estaba dirigiendo a Bill. Un enano cayó de arriba, y se golpeó con un lado de la improvisada camilla antes de estrellarse contra el piso. «Bill», exclamaron los 4 enanos, que dejaron las mantas a un lado, y corrieron a auxiliar a su compañero. Una brillante línea de sangre le surcaba el cuello. «Hay que llevarlo ante un sacerdote», exclamó uno de los enanos, que empezó a arrastrar el cuerpo de su compañero. Los enanos trataron de ayudarlo, si bien al momento se detuvieron al oír nuevos ruidos en lo alto del torreón, allí donde se encontraba Brusco. Brusco, de pronto, cayó de lo alto y aterrizó con violencia. El enano se levantó, medio tambaleante, ayudado por Kingred. «Esa maldita cosa me ha dado», jadeó Brusco. Brusco se llevó la mano a la espalda, y la situó ante sus ojos. Estaba manchada de sangre. Las fuerzas le abandonaron por completo en ese momento, y Kingred tuvo que emplearse a fondo para evitar que se cayera. «Echadme un cable»,
gritó. Un compañero se acercó para ayudarlo a sostener al maltrecho Brusco. Todos a sus puestos. Recordó Brusco como pudo, escupiendo sangre entre palabra y palabra. Mientras se alejaban del pequeño torreón, 2 de ellos cargando con Bill, y los otros 2, sosteniendo al malherido Brusco, les llegaron los gritos de alarma de los camaradas situados al sur y al norte. «Troyas», gritaban desde el sur. «Orcos», alertaban desde el norte. Kingred dejó a Brusco al cuidado del otro enano, y, martillo en mano, echó a correr hacia la imponente puerta de hierro de Mithril. Al llegar ante allá, martilleó 1 y 2 veces. Hizo una pausa, y golpeó una tercera vez. El enano esperó unos segundos, y de nuevo, repetidamente, martilleó la contraseña convenida. Cuando creyó oír que alguien estaba moviendo el travesaño de hierro que fijaba la puerta al otro lado, empezó a hacerlo de forma más enfática. Lo último que quería en aquel momento era que abrieran aquella puerta inexpugnable. A un lado de la puerta, una pequeña piedra se abrió repentinamente, y reveló el acceso a un túnel oscuro y angosto excavado en la roca. Uno tras otro, los enanos se aventuraron por el estrecho corredor, guiados por Kingred, que a un lado de la boca los exhortaba a darse prisa. Del norte y del sur, llegaban 2 grupos de enanos seguidos de cerca por el enemigo, los troyos del sur y los orcos del norte. Kingred no tardó en comprender la amarga realidad. Aunque un segundo túnel había sido abierto en la roca, no todos los enanos que llegaban en tropel iban a escapar a sus perseguidores. Tentado estuvo de instar a sus compañeros a abrir la puerta principal, si bien en el último momento se contuvo. Él y varios más tendrían que hacer frente al enemigo en el exterior. Kingred empuñó su espada y echó mano a un escudo, sin dejar por un segundo de meter prisa a sus camaradas. «Vamos, vamos», repetía, «moved el culo de una vez». Los trolls fueron los primeros en llegar. Arrugando la nariz por obra de su fétido olor, Kingred corrió a plantarles cara. El belicoso enano se lanzó contra ellos, y, repartiendo estocadas a diestro y siniestro, obligó a las bestias a que frenaran en su avance. Una garra enemiga, tras una línea de sangre en su hombro, sin que Kingred, por ello, desfalleciera en su empeño. Volviéndose hacia su agresor, el enano en el acto, lo atravesó con su espada. Resoplando de rabia, Kingred embistió contra el grueso de los troyos, a quienes forzó a retroceder. Sabedor de que no tenía nada que perder, el enano siguió arremetiendo como un poseso, derribando a un oponente tras otro con su espada tintada de sangre. Un enorme troyo de 2 cabezas, una bestia bicéfala feísima como ninguna otra, apartó a los demás troyos, que se batían en retirada, y se plantó ante Kingred con decisión. Tragándose su miedo, el enano embistió al monstruo de frente, si bien el golpe tremendo de un garrote erizado de púas al momento frenó su carrera. Una garra colosal alzó al enano en vilo, y lo arrojó lejos, muy lejos de allí. Los orcos llegaron en ese momento del norte. Aullando como dementes, arrojaban pedruscos enormes a los defensores, convencidos de que esa vez la victoria era suya. «Aún queda media docena ahí fuera», dijo Baile Cazarrocas, uno de los centinelas apostados, junto a la entrada. «Abramos la maldita puerta de una vez». El enano aferró un pesado pico y arremetió contra la puerta, secundado por varios de sus compañeros. «No lo haréis», exclamó el malherido Brusco, «ya sabéis cuáles son las órdenes». Su aviso detuvo a quienes ya se disponían a echar abajo el portón, unas enormes puertas de hierro que no podían ser abiertas bajo ningún concepto, sin la expresa autorización de los jerarcas del clan situados al oeste del complejo defensivo. Los enanos que estaban al cargo del portón formaban un simple retén de vigilancia destinado a guardar el acceso oriental a la ciudad. Si abrían las puertas, se exponían a que la turba de enemigos accediera hasta el mismo corazón del baluarte. Y si no las abrían, tendrían que escuchar los gritos de agonía de los compañeros atrapados en el exterior. «No podemos abandonarlos», gritó Baile con rabia. «¿Acaso quieres que sus muertes carezcan de propósito?», contestó Brusco con serenidad. Sus palabras reposadas causaron el efecto deseado, y lograron calmar un tanto a aquel enano tan joven como impulsivo. «Mantened los 2 túneles abiertos hasta el último segundo», instó otro enano. 2 ventenas de enanos lograron así acceder al interior de Mithril aquella noche fatídica.
Una docena de ellos, con Kingred al frente, vendieron caras sus vidas frente a las puertas de acero y los túneles, cuyas bocas finalmente tuvieron que ser cerradas, sellando su destino para siempre. Afligidos por tener que abandonar a sus camaradas, Brusco y los demás juraron que el sacrificio de Kingred y sus hermanos jamás sería olvidado, que su heroísmo sería recogido en canciones que los enanos cantarían por los siglos de taberna en taberna. El rey Obould, Hertiolesdot y el Troll Prophet estaban a cierta distancia de la batalla, contemplando cómo los gigantes, los orcos y los troyos, apilaban enormes piedras frente a la puerta oriental de Mithril. Los ruidos que llegaban del interior indicaban que los enanos estaban haciendo otro tanto. En todo caso, Obould no quería correr ningún riesgo innecesario. Su objetivo había sido el de bloquear la puerta oriental, justo lo que había conseguido. Las tierras que se extienden hasta el Surbrin ahora son nuestras, indicó a sus aliados. Ocultos en las sombras, Gaeric y Tosun estaban escuchando sus palabras con atención. Olvida mencionar que su hijo en absoluto ha domeñado a los enanos de la montaña, indicó Gaeric a su compañero con un gesto. A pesar de los sarcasmos de la elfa, Tosun no dejaba de estar impresionado por los progresos de Obould. Aprovechando la presión constante que Urlgen estaba aplicando al clan Batleamer en el oeste, el rey orco se había asegurado una fácil victoria. Unos cuantos orcos muertos, unos cuantos enanos muertos, y entonces Obould controlaba toda la ribera occidental del Surbrin, desde la columna del mundo a las montañas situadas al sur de Mithril. En un momento en que se estaban empezando a erigir posiciones defensivas, junto a la ribera, al norte de su actual posición, tal conquista podía resultar determinante. Los enanos se las arreglarán para salir de esta, repuso Herti con desdén. Tosun comprendió al momento que, lo mismo que la propia Gaeric, la giganta se obcecaba en negar los éxitos del soberano orco. Obould miró a la giganta con cara de pocos amigos, si bien volvió enseguida su rostro hacia Prophet, el troll de las dos cabezas. Habéis sido unos aliados muy valiosos, elogió. Vuestro avance ha sido en verdad impresionante. Un troll, repuso la cabeza izquierda. Coma no se cansa jamás, concluyó la derecha. Por eso mismo, propongo que te dirijas al sur una vez que hayamos terminado aquí, indicó Obould. El caudillo de los troyos asintió con sus dos cabezas. Lo mejor es que tú y yo despleguemos nuestras líneas a lo largo de todo el Surbrin, explicó Obould a Herti. Así reforzaremos nuestra posición, y estaremos en disposición de rechazar todo posible ataque. Después trasladaremos nuestros efectivos principales al oeste y el norte. Mientras Prophet nos abandona y regresa a los páramos eternos. Inquirió Herti. Saltaba a la vista que a la giganta le daba asco aquel troll hediondo. Prophet se dirigirá a los túneles meridionales, corrigió Obould, los túneles que llevan a Mithril. Prophet y los suyos serán los primeros en introducirse en el baluarte de los enanos. Nosotros nos encargaremos de derrotar a los enanos del exterior. Y nos convertiremos en los nuevos señores de este reino. Obould ha tenido una visión, explicó Gaeric por señas. Tosun disimuló una sonrisa, pues no se le escapaba que su compañera no sabía a qué carta quedarse. Los 4 astutos Dross habían instigado el conflicto en primera instancia, pero nunca habían creído posible que el monarca orco fuera capaz de obtener un triunfo definitivo. Al igual que sus compañeros, Tosun se preguntaba por lo que sucedería si Obould conseguía hacerse con todo el territorio septentrional que se extendía entre los páramos eternos y la columna del mundo, entre el Surbrin y el paso rocoso. ¿Qué ocurriría si, en posesión de tan amplia base operativa, el rey orco efectivamente terminaba por aplastar a los enanos de Mithril? ¿Qué haría entonces Luna Plateada? ¿Qué haría Mirabar? ¿O la ciudad de la Advar? ¿O la ciudad de la Felvar? ¿Qué podían hacer? Todos los informes hablaban de la llegada de más orcos de las montañas. Era posible que Tosun y sus compañeros hubiesen creado un monstruo imposible de controlar. Un gran reino orco enclavado entre las ciudades de los enanos, los humanos y los elfos. Se unirían nuevas tribus orcas al glorioso dominio de Obould. Se esforzaría en firmar tratados y hasta acuerdos comerciales con las ciudades vecinas. Tosun encontraba ridícula semejante perspectiva. Sin embargo, cuando miró a Herti, cuya expresión seguía siendo ceñuda, a pesar de su aparente acuerdo con Obould,
el elfo oscuro, se dijo que todavía quedaban muchas cosas por decidir. En ese momento, Tosun advirtió que Kaerik se dirigía a parlamentar con los 3 caudillos, y que Obould le estaba haciendo señas a él mismo, para que se acercara. Tosun así lo hizo, en compañía de la sacerdotisa de Yod. Tú irás con Profit, indicó Obould al guerrero de la casa Barrison del Armgo. Yo, repuso Tosun con incredulidad, más bien asqueado ante aquella orden tan imprevista como poco agradable. Profit avanzará al encuentro de los enanos por la antípoda oscura superior, explicó el rey orco, como hicieron los de tu propia ciudad. Tosun miró a Kaerik con sorpresa, preguntándose por el modo como el soberano orco se podía haber hecho con semejante información. Es mejor así, indicó Kaerik, viniendo a revelarle la fuente. Tú conoces los túneles que llevan a Mithril, dijo Obould a Tosun. ¿Has estado antes en ellos? Yo no los conozco a fondo, objetó el Drow. Pero sí, mejor que los demás, Anjo, el gran orco. Si queremos hacernos con el control absoluto de la superficie, es preciso emprender el ataque subterráneo cuanto antes. Te encargarás de guiar a Profit en su misión. El tono de Obould era terminante, y cuando Tosun se disponía ya a hacer una nueva objeción, Kaerik insistió con un gesto. Es mejor así. Yo iré con él, anunció Kaerik a continuación. Conozco algunos túneles, y a Profit le irá bien contar con la ayuda de 2 elfos oscuros. Obould asintió con la cabeza, y pasó a ocuparse de otras cosas, en especial de la vigilancia constante de las puertas. ¿Qué te propones?, preguntó Tosun con los dedos a Kaerik, mientras se alejaban unos pasos de la conversación principal. Es mejor que nos marchemos de esta comarca, respondió ella. ¿Y qué será de Adnon y Donia? Kaerik se encogió de hombros, y respondió: ya se las arreglarán. Esos 2 siempre se las arreglan para salir a flote. Lo principal es que tú y yo nos dirijamos al sur. ¿Por qué? Porque Drizzt Do'Urden ronda por el norte. Tosun miró con curiosidad a su sorprendente compañera. Kaerik siempre se había mostrado inquieta por las andanzas de Drizzt, pero Tosun encontraba excesivo marcharse de allí simplemente porque el Drow renegado estuviera operando en la región. En todo caso, la aprensión de Kaerik venía de muy lejos, de cuando el propio Tosun se unió a su pequeño grupo y les habló del desastre sufrido por Menzoberranzan en su ataque a Mithril. Kaerik encontraba que había algo peculiar en aquel renegado, algo que iba más allá de su formidable capacidad como guerrero, algo que apuntaba a una intervención divina. La astuta Kaerik sentía doble aprensión al respecto, pues, si Drizzt efectivamente estaba investido de poderes sobrenaturales, era muy posible que se estuviera condenando a sí misma para siempre al interferir de aquel modo en sus asuntos. Perspectiva esta que no podía ser más amarga. Aunque se había abstenido de comunicar sus sospechas a sus compañeras, la sacerdotisa de Yod estaba convencida de una circunstancia terrible y potencialmente catastrófica. Drizzt Do'Urden contaba con el favor de la mismísima Yod,